El conflicto entre Rusia y Ucrania no solo ha sacudido las bases de ambos países, sino que ha puesto al mundo en vilo, afectando a nivel global tanto en términos políticos como económicos. Cuando pensamos en este enfrentamiento, es inevitable preguntarse, ¿cómo algo que comenzó siendo una disputa entre vecinos puede afectar a todos, desde Europa hasta el Medio Oriente, desde América hasta Asia? La respuesta radica en la interconexión que existe en el sistema geopolítico actual, donde ningún conflicto se desarrolla de manera aislada, y este conflicto en particular ha expuesto vulnerabilidades que afectan a países en todos los continentes. Para entender la magnitud de la guerra entre Rusia y Ucrania, debemos remontarnos a sus orígenes, tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Ucrania obtuvo su independencia, pero la relación entre ambos países nunca fue completamente amistosa. Rusia, bajo la influencia de líderes como Vladimir Putin, ha visto a Ucrania como una extensión natural de su esfera de influencia. Esta percepción se intensificó cuando Ucrania comenzó a acercarse a la Unión Europea y a la OTAN, un movimiento que Moscú interpretó como una amenaza directa a sus intereses. Aquí es donde se sembraron las primeras semillas del conflicto actual. En 2014, cuando las protestas del Euromaidán en Kiev condujeron a la destitución del presidente prorruso Viktor Yanukovych, Putin decidió actuar. La anexión de Crimea, que ocurrió poco después, fue vista como un intento de Rusia por recuperar el control sobre un territorio estratégico que no solo alberga bases navales importantes, sino que también tiene una población predominantemente rusa. Esta acción provocó condenas internacionales, sanciones y una escalada de tensiones entre Rusia y Occidente. Pero la guerra no se limitó a Crimea. Las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, también comenzaron a ser epicentros de conflictos, con milicias prorrusas tomando el control apoyadas por Moscú. A pesar de que en ese momento el mundo se alarmó, pocos imaginaron que las tensiones escalarían a los niveles actuales. Cuando, en febrero del 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania, el mundo se encontró al borde de una nueva era de incertidumbre. Las imágenes de tanques rusos avanzando hacia Kiev, el bombardeo de ciudades como Kharkov y Mariupol, y las filas de refugiados que intentaban escapar del conflicto, recordaron a muchos los peores momentos de las guerras mundiales. En solo semanas, el conflicto había transformado no solo a Ucrania, sino a todo el continente europeo. Pero espera un momento, hacemos una pausa porque queremos que te suscribas al canal para que de esa forma no te pierdas nuestras grandes historias. Quédate aquí porque seguiremos contando detalles que te interesan saber. Las sanciones económicas que Occidente impuso a Rusia fueron masivas, abarcando desde la exclusión de bancos rusos del sistema de pagos internacional SWIFT hasta la suspensión de importantes empresas multinacionales en territorio ruso. Pero aquí es donde comienzan a notarse las ramificaciones globales. La interdependencia del mundo moderno significa que sancionar a una potencia como Rusia no solo afecta a los rusos. La economía global, que ya estaba luchando por recuperarse de los efectos de la pandemia, fue golpeada de nuevo. Uno de los impactos más inmediatos fue la crisis energética. Europa, que dependía en gran medida del gas ruso, se enfrentó a una subida de precios sin precedentes. Países como Alemania, que había apostado por el gas ruso para su transición energética, se vieron obligados a buscar rápidamente alternativas, porque los precios del gas natural y el petróleo subieron en todo el mundo, afectando no solo a las industrias, sino también a las economías familiares. El costo de la energía se disparó, lo que a su vez elevó los precios de los productos básicos, desde los alimentos hasta el transporte. La crisis alimentaria fue otro resultado directo de la guerra. Ucrania, conocida como el granero de Europa, es uno de los principales exportadores de trigo y maíz del mundo. Con los campos de cultivo convertidos en zonas de guerra y los puertos bloqueados por la Marina rusa, la cadena de suministro de alimentos se interrumpió. Países en desarrollo que dependen de las importaciones de grano de Ucrania y Rusia comenzaron a sufrir las consecuencias. Las Naciones Unidas,
advirtieron sobre el riesgo de hambrunas en África y partes de Asia, donde la escasez de alimentos y el aumento de precios ya estaban causando estragos. Este conflicto también ha provocado una nueva carrera armamentística. Estados Unidos y sus aliados europeos han incrementado su gasto en defensa, enviando ayuda militar a Ucrania en forma de armas, municiones y entrenamiento. Esta respuesta ha fortalecido a la OTAN, que ahora ha desplegado más tropas y equipos en Europa del Este. Sin embargo, también ha aumentado las tensiones con Rusia, que percibe este despliegue como una amenaza directa. La guerra, por lo tanto, no solo ha revitalizado la OTAN, sino que ha cambiado la dinámica de seguridad en Europa. Pero las consecuencias no terminan en Europa. China, uno de los actores más influyentes en la política mundial, ha mantenido una postura ambigua respecto a la guerra. Aunque no ha apoyado abiertamente la invasión rusa, tampoco ha condenado a Moscú. Esta posición ha generado sospechas en Occidente, que teme que China esté utilizando el conflicto como una oportunidad para reforzar su propia influencia en Asia y, potencialmente, preparar su movimiento hacia Taiwán. Además, China ha aprovechado las sanciones occidentales a Rusia para estrechar lazos comerciales con Moscú, asegurando acuerdos energéticos y de suministro de recursos a precios reducidos. La influencia de Rusia y China en este conflicto es parte de una lucha más amplia por el control de la narrativa geopolítica global. El mundo se enfrenta a un posible nuevo orden, donde las alianzas tradicionales podrían no ser suficientes para garantizar la estabilidad. Estados Unidos, por su parte, ha asumido el papel de defensor de Ucrania, destinando miles de millones de dólares en ayuda militar y humanitaria. Sin embargo, este compromiso ha generado debates internos sobre los límites de la intervención estadounidense en conflictos extranjeros. Mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo incierta. Las fuerzas ucranianas, con el apoyo occidental, han logrado repeler algunos de los avances rusos, pero el conflicto está lejos de resolverse. Las conversaciones de paz han sido intermitentes, y tanto Rusia como Ucrania parecen estar atrapadas en un punto muerto, con ninguno dispuesto a ceder territorio o a aceptar compromisos que puedan percibirse como debilidad. El impacto de esta guerra se seguirá sintiendo durante décadas. En Ucrania, las ciudades devastadas, las miles de vidas perdidas y los millones de desplazados internos y externos son solo el comienzo de las secuelas que este conflicto dejará. En Rusia, las sanciones económicas y el aislamiento internacional han comenzado a erosionar el apoyo interno a la guerra. Aunque Putin sigue manteniendo el control sobre el país, y en el resto del mundo la guerra ha acelerado cambios que ya estaban en marcha. La desglobalización, el ascenso de potencias no occidentales y una mayor fragmentación del orden internacional. A medida que avanzamos en este nuevo escenario, la gran pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? El conflicto entre Rusia y Ucrania es en muchos sentidos un reflejo de las tensiones globales actuales. Las decisiones que se tomen en los próximos años, tanto en el campo de batalla como en las mesas de negociación, darán forma al futuro de la geopolítica mundial. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda darle like, suscribirte y dejarnos en los comentarios sobre qué otra historia quieres que contemos acá en el canal. Nos vemos en un próximo episodio.